hicimos una reunión, ¿no?, de estudio para la optimización de subsidios. Es verdad que hay fuertes subsidios, y como los subsidios dependen del precio de los combustibles, varían pues cuando sube el precio de los combustibles. Pero también es verdad que hay claras exageraciones. Veamos, adelante. Primero, este es el nivel de subsidio de los combustibles. GLP, el valor al que se vende el GLP es 11% del precio internacional de ese combustible. Nafta solo el 27%, diésel 30%, fuel oil 32%, jet oil 35%, gasolina 47%. ¿Qué significa esto? Que la gasolina la vendemos al 47% de lo que nos cuesta. ¿Ok? Sigamos. O sea, subsidiamos por cada dólar que ustedes compran de gasolina, nosotros estamos pagando, el Estado paga 53 centavos. Y no siempre esto es lo más eficiente. Cuidado, que tampoco es cierto que todo subsidio es malo. Mentira. Los subsidios son un instrumento. Pueden utilizarse bien o utilizarse mal. De hecho, los subsidios con los que tenemos problemas son subsidios que no los creó el gobierno nacional. Los recibimos. En economía es muy fácil hacer las cosas y muy difícil deshacer las cosas. Miren que tenemos un bombardeo todos los días de la prensa mercantilista con sus pseudos analistas, que los subsidios y los subsidios y los subsidios, y que hay que sacar los subsidios, que Correa, que los subsidios. Verán que nos atrevemos a sacar un subsidio y nos repletan esa misma prensa de analistas, y este explotador del pueblo sacó los subsidios, pobrecitos los pobres. Van a decir exactamente lo contrario. Así son, ajustan el discurso a la coyuntura. Así que no vamos a caer en esas trampas, y además que este es nuestro campo de experiencia. Bueno, conocemos de esto y sabemos dónde están los problemas y los estamos corrigiendo, pero de manera inteligente, de manera humanista, con el menor impacto social, etc. Pero aquí tenemos un poco el nivel de subsidios, ¿no? En diésel importado tenemos 1.766 millones en subsidios, GLP. Hay producción nacional, 65 millones de subsidios. El GLP importado, 601 millones. Nafta importada, 1.757 millones. Otros importados, diluyentes, etcétera. Quiere decir que aquí ganamos algo en la venta de diluyentes y eso. Entonces negativo 363, ¿ya? Total de subsidios a los combustibles, 3.800 millones. Esto es inmenso. Esto es inmenso, y esto significa, por ponerlo en perspectiva, el que uno escucha, los que nos siguen por radio, si hay niños, jóvenes, 15, 16 años, 3.800 millones, ¿qué será eso? A ver, 3.800 millones son 1.000 escuelas del milenio. O sea, en un año, con esos 3.800 millones, cambiamos toda la infraestructura educativa del país para darle hasta el último a nuestros estudiantes escuelas espectaculares. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es cualquier pelo de cochino, ¿no? Suponiendo que cada escuela del milenio nos cueste 3.8 millones de dólares, que más o menos puede costar eso, ¿no? Con equipos, etc. ¿Ya? En un año, ¿ya?, podemos darle las mejores escuelas, mañana y tarde, 2.000 estudiantes por escuela, a todos los estudiantes de educación pública. En desarrollo social, el bono de desarrollo humano nos cuesta 996 millones y el bono de discapacidad de Joaquín Gallegos Lara, 29 millones. En seguridad social, por ejemplo, esto es una exageración. Esto se contabiliza la seguridad social como subsidio y es 896 millones, IFA 274 millones, ISPOL 151 millones, total 1.321 millones. ¿Por qué? Porque nosotros subsidiamos 40% de las jubilaciones del IES y 60% de las jubilaciones de Fuerzas Armadas, ISFA, y Policía, ISPOL. Pero eso es solo una ficción contable, porque aquí tenemos institutos autónomos de seguridad social. Vayan a los Estados Unidos y la seguridad social no es autónoma. Es el propio Estado el que paga directamente esas pensiones. Y solo por eso no pasa como subsidio, pese a que probablemente paga más de lo que recibe. ¿Sí me explico? Como nosotros tenemos instituciones autónomas, ya hay un intermediario hasta que llegue al beneficiario, aparece como subsidio. Pagamos 60% de las jubilaciones al ISFA, ISPOL, 40% al IES, pero realmente eso no son subsidios, son derechos de los ciudadanos. Es como el pago a profesores para educación, también es un subsidio. No, es el servicio educativo, derecho de los ciudadanos. Aquí es la jubilación, derecho de los ciudadanos. Entonces, si fuera directamente la jubilación dependiente del Estado, como es en otros países, esto no se contabilizaría como subsidio, porque hay entidades autónomas, aparece como subsidio. Pero esto es muy cuestionable. Entonces ya pedí también que hagan los ajustes contables para no darle de comer a los talibanes económicos, a los ortodoxos de siempre, donde lo único que valía la pena era pagar hasta anticipadamente deuda externa, pero cualquier subsidio para ellos es malo, lo cual es una torpeza económica terrible. Hay subsidios buenos.
el subsidio es un instrumento. Puede haber subsidios muy buenos, bien aplicados, y puede haber mal aplicados. Y aquí tenemos algunos mal aplicados, donde también se exagera, pero además no son subsidios puestos por este gobierno. Subsidio de electricidad, esto es lo que no se dice. Cuando llega el gobierno, el subsidio de electricidad era 300 millones más o menos, porque ni siquiera se cobraba la electricidad. Hoy está en 48 millones. Aquí hemos reducido fuertemente el subsidio y esperamos el próximo año ya sea cero, porque cada vez mejoramos la eficiencia, disminuimos pérdidas técnicas, pérdidas por robo, etc. Desarrollo urbano y vivienda, este es el bono, que también es un subsidio bueno. Damos un bono, eso es lo que se llama apoyar a la demanda, y con eso la oferta, se genera oferta también para atender esa demanda que ya existe y se genera vivienda social. Desarrollo agrícola, 30 millones, esta es la URIA, aquí tenemos problemas técnicos, esto se puede optimizar. Transporte, que nuevamente, o sea, mitad de precio de pasajes para niños menores de 12 años, mayores de 65 años, mujeres embarazadas, discapacidad, campeones para declarar derechos. Pero los derechos no tiene que pagar el sector privado, sino quien los tiene que garantizar, que es el Estado. Entonces este es el reconocimiento a esa pérdida por los derechos que tiene que garantizar el Estado. Porque ese niño de 12 años, ese mayor de 65 años, ocupa un asiento. Si no estuviera ahí, el transportista ganaría el pasaje completo. Eso lo tiene que pagar el Estado, no el transportista. Imagínense, medicina es un derecho. Bueno, vayan entonces a la farmacia privada que le regalen la medicina. Absurdo. Tiene que pagarle el Estado, el derecho lo tiene que afrontar el Estado, no el sector privado. ¿Sí estamos claros? Entonces, con esa lógica es que se da este subsidio, es una compensación en verdad al sector transportista. Banco del Estado, estos son subsidios a los municipios, que también es muy difícil llamarlos subsidios. Es porque se hace un préstamo y nosotros cofinanciamos. Pero si saliera directamente el presupuesto del Estado, esto no fuera subsidio. Y bueno, y movilidad, esto es repatriación de cadáveres para nuestros migrantes. A ver, ¿qué estamos haciendo aquí? Primero, les insisto, no todo subsidio es malo. De hecho, en principio, escuchen al pueblo ecuatoriano, para que sepan rebatir a los Positos, a los Lucio Gutiérrez, a los Albornoz, este pobre Albornoz sí que habla cualquier barbaridad, ¿no? Cuando hablen sus tonterías y su fundamentalismo ideológico y nos quieran engañar presentándonos ideología como ciencia. Subsidio es un instrumento, los impuestos son un instrumento, no son buenos o malos per se. Hay que ver cómo se los utiliza. El subsidio no es una pérdida social, no es que está perdiendo plata el Ecuador, no, es una transferencia. Si el Estado no pagara esos 1.766 millones de diésel importado, probablemente tendrían que pagarlos ustedes directamente, los ciudadanos, si se dan cuenta. Entonces, en verdad es una transferencia del sector público al sector privado. Esto puede presentar dos problemas. Primero, que la transferencia no beneficia a los pobres sino a los ricos. Y ese problema existe. Y segundo, que porque para el consumidor es muy barato el bien, se sobreconsuma del bien sin que sea socialmente deseable. Y que se consuma en exceso gasolina, diésel, importado, contaminador, no es deseable. ¿Sí estamos claros? Entonces esas son las cosas que tenemos que corregir. Pero hay que hacerlo inteligentemente. ¿Dónde va la mayor parte del subsidio de diésel y gasolina? Pero 80, 90%. No va al carrito que tienen ustedes. Va al transporte público urbano. Va al transporte de carga, el que transporta alimentos. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto de que el subsidio beneficia excesivamente a los ricos y no a los pobres es en gran medida exagerado. Si en la parte privada, no me tuvieron lista la cifra, tal vez no es 10%, 15, 20, 30% que sea. En esa parte privada, por supuesto, el subsidio está beneficiando más al rico que tiene un carro privado 4x4, 8 cilindros, que al pobre que no tiene ni siquiera carro. ¿Sí estamos claros? De hecho, hay cálculos que para el que tiene 4x4, 8 cilindros, el subsidio de la gasolina es $1.000 por año, y para el ciudadano, que el pobre que no tiene carro y por el subsidio no le suben los pasajes, el beneficio tan solo es $60, $80 por año. O sea, se beneficia 10 veces más el rico. Estas distorsiones hay que tratar de acabarlas. Pero, resumamos, no es un subsidio pérdida social. No es que perdió 1.766 millones el Ecuador. No. Si no lo paga el sector público, pagaría el sector privado. Si estamos claros, es una transferencia. ¿Cuál es el problema? Que la transferencia puede ir a los ricos y no a los pobres. Pero ahí también hay exageración. La mayor parte de esa transferencia va a transporte público y transporte de carga. Es decir, sí beneficia a los pobres. Ya en el segmento transporte privado, sí podemos estar beneficiando a los ricos. Y para evitar eso, estamos estudiando un sistema de cupos, que ya lo dije la otra vez y la prensa lo destrozó,
¿no? Para decir, bueno, cada ecuatoriano que tiene un carro en la matrícula tenga su tarjeta, esto es para consumir 300 galones por año. Eso es lo que el Estado le garantiza a este valor. Se pasó a 300 galones, tiene que comprar a precio de mercado, sin subsidio. Entonces ahí sí vamos a evitar el derroche y vamos a evitar de subsidiar más al que tiene el carro más grandote, 4x4, 8 cilindros, etcétera. ¿Sí se dan cuenta? Estamos estudiando eso. El segundo problema, primera cosa, subsidio no es pérdida social, es transferencia, sector público a sector privado. Esa transferencia puede beneficiar más a los ricos que a los pobres, primer problema. Segundo problema, dado que existe esa transferencia, los precios son bajos. Así se expresa la transferencia, precios bajos de gasolina, y puede producir sobreconsumo del bien. Pero les insisto, nuevamente, la mayor parte de esa transferencia va al transporte urbano y transporte de carga. Entonces no es que el dueño de un bananero o de una volqueta, como la gasolina es baja, va a sacar el bananero a pasear el fin de semana. ¿Me explico? Eso no existe. Sí puede pasar en ese segmento privado. En otras palabras, el problema es el segmento de carros privados, donde ahí sí la transferencia está beneficiando más a los ricos y puede inducir al sobreconsumo del bien. Como es barata la gasolina, me pongo a ir por cualquier lado desperdiciando combustible y desperdiciando plata del pueblo ecuatoriano. Todo eso se remedia con el cupo, ¿sí se dan cuenta? ¿Ya? Con el cupo. Entonces estamos estudiando eso para ver si se lo puede aplicar próximo año, tal vez 2015, una tarjeta magnética con la matrícula. Señor, estos son, qué sé yo, esto será técnico, 300, 400 ladrones, lo que corresponda, que el Estado le garantiza al precio subsidiado. Se pasó de esta cantidad, ya no le sirve la tarjeta magnética y sí tiene que pagar a precio de mercado. Entonces se evita el sobreconsumo del bien y se evita también subsidiar más al que carro más consumidor de 8 cilindros, etcétera, tiene. ¿Sí estamos claros? Entonces estas cosas hay que tratarlas inteligentemente, no visceralmente, no con ideología. Además que ninguno de estos, no, sí, siempre con ideología. Mi ideología es favorecer a los pobres, ¿no? Pero no disfrazando ideología como ciencia. Todo subsidio es malo, mentira. Todo subsidio es pérdida, mentira. Incluso hay subsidios que producen ganancias. El plan Renova es un subsidio. Tenga, señor, un bono de chatarrización, me da su taxi viejo, le doy esto, 3.000, 4.000 dólares y cómprese el taxi nuevo. Ese subsidio ganamos plata. ¿Por qué? Porque en 3 años se recupera el valor del bono de chatarrización porque el carro nuevo consume menos gasolina. ¿Se dan cuenta? Gana el taxista, gasta menos gasolina. Gana el Estado, gasta menos subsidio. Y gana el consumidor, el ciudadano, porque tiene taxis nuevos. Entonces son subsidios muy eficientes. Entonces es mentira que todo subsidio es malo, pérdida social, etc. Esto para que no nos vuelvan a engañar los neoliberaloides, ¿no? Que hablan por ahí, andan por ahí hablando cualquier tontería. ¿Y qué tribuna, qué espacio que le dan ciertos radiodifusores y ciertos medios mercantilistas? Entonces, aquí estamos estudiando cupo para el segmento privado, no transporte público, transporte urbano, porque eso incrementaría precios de alimentos, etc. Gas, subsidio es cerca de 700 millones de dólares. Ninguno de estos subsidios, como notarán, lo ha puesto la Revolución Ciudadana. Y si yo tuviera que empezar de cero, jamás hubiera puesto estos subsidios. Pero ya están. Entonces esto puede crear un cataclismo social, y le insisto, ahorita meten cizaña, ¿no? Correa Demagogo, 3.800 millones de dólares en subsidios, 6.300 en subsidios, hay que acabar con los subsidios. Caigo yo en la trampa, quito los subsidios, al día siguiente, Correa irresponsable, dictador, criminal, elevó las gasolinas explotando al pueblo ecuatoriano. Y van a sacar a todos los analistas para que digan exactamente lo contrario. No vamos a caer en esas trampas. ¿Qué se va a hacer con GLP? Ya lo hemos dicho, 2016 están las hidroeléctricas. Vamos a tener energía eléctrica estable, limpia, renovable. Es un absurdo que el principal combustible utilizado en los hogares sea el GLP. Peligroso. Vean cuántas muertes hay por GLP. Y nadie dice nada. Vean cuántas muertes anuales. Por lo menos una docena, por lo menos. Por calefones que se sale el gas, etc. ¿No? Explosión de cilindros. Segundo, importado. No lo producimos. Tercero, contaminante. O sea, es un absurdo. O sea, racionalmente, si empezáramos de cero, si pudiéramos planificar a un país llamado Ecuador, que no existe todavía y lo vamos a crear, o sea, la locura más grande sería decir, bueno, y los hogares van a consumir GLP, o sea, sería el absurdo más grande, ¿no? Tenemos que hacer que la principal energía utilizada en los hogares no sea de origen fósil, como el gas licuado de petróleo, GLP,
sino energía eléctrica y de origen hidráulico. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya del 2015, ya hemos empezado con planes pilotos, vamos a empezar incluso subsidiado, ¿no?, a que se vendan cocinas eléctricas altamente eficientes y que se reemplacen por las cocinas de gas. En el 2016, cuando entran a funcionar las hidroeléctricas, se dará un plazo. El bono de desarrollo humano, se les dará las cocinas, se les cobrará $5 mensuales, qué sé yo. Ya se está preparando todo eso, incluso la industria nacional, para que produzca esas cocinas eléctricas de inducción, de alta eficiencia. Y estaremos en capacidad, en el extremo, de regalar la cocina. Yo no estoy de acuerdo con regalarla. Hasta el más pobre puede pagar algo, si estamos claros, ¿ya? Y regalar los primeros 60 kilovatios para que cocine gratis la gente. Y aún así nos sale 10 veces más barato que el subsidio al gas. Y luego de eso, cuando garanticemos que todo ecuatoriano tenga o haya tenido posibilidad de tener la cocina eléctrica, cuando se les diga, y los 60 primeros kilovatios son gratis, usted cocina gratis, ya, ahí sí, el precio del gas tendrá que ser un precio internacional, porque el precio del gas no cubre ni siquiera el costo de distribución. O sea, no es que el Estado recibe 1,60 por gas. No, lo que cuesta la distribución y todas esas cuestiones es más de 1,60. O sea, el Estado no gana nada. Pierde por cada cilindro. O sea, no solo que pierde el contenido del gas, pierde por distribución, etcétera. Entonces es un combustible absurdo para que utilicen la familia, riesgoso, contaminante, importado, etcétera, y que le cuesta muchísimo al fisco, que son ustedes, el pueblo ecuatoriano. Entonces así vamos a eliminar los subsidios de manera inteligente, por ejemplo el del gas, reemplazando el uso de gas doméstico por el uso de electricidad, cocinas eléctricas, cuando ya estén las 8 nuevas hidroeléctricas y se garantice un suministro eléctrico estable. Siempre se necesitará de reserva un cilindro de gas. De hecho, las cocinas pueden ser mixtas, eléctricas y gas. Se va la electricidad, utilizo el cilindro de gas, pero será un cilindro de gas por año, ya no 2 cilindros por mes, que nos cuesta cerca de $700 millones en subsidio. Para poner nuevamente en perspectiva, lo que nos cuesta el subsidio al gas son unas 200 escuelas del milenio por año. 200 escuelas del milenio por año. Hace un rato reclamaban los IBB, que por aquí no hay. Ya 300.000 nos cuesta cada CIBB, unos 3 por millón. Son 2.100 CIBBs por año, lo que nos cuesta el subsidio. 2.100 CIBBs por año, 120.000 chicos y más, 126.000 niños, ¿ya?, que pudieran estar en las mejores guarderías por año. Eso es lo que nos cuesta el subsidio al gas. Entonces tenemos que aprender a asignar nuestros recursos, pero inteligentemente, ¿no?, responsablemente. No es que esta cantaleta de no a los subsidios, etcétera. Ninguno de estos subsidios los hemos puesto nosotros. Los subsidios ineficientes no los ha puesto la Revolución Ciudadana. Y no vamos a caer en la trampa de que saquemos los subsidios y se cae el gobierno por el descontento social. Porque los mismos que dicen hoy saquen los subsidios, hipócritamente pues vendrán a decir, ¿para qué sacaron? Criminal, etcétera, ¿no? La misma prensa corrupta. Ustedes saben cómo adapta el discurso a la coyuntura. Hace 6 meses, antes de mi reelección, ¡ay, la alternancia democrática, la reelección de dictadores, la base de la democracia es el cambio, la alternabilidad, etcétera! Hoy, como quieren que se relija el que sabemos, no, la continuidad es importante. Necesitan 4 años más para transformar Guayaquil, el apoyo popular, o sea, dicen exactamente lo contrario. ¿Se dan cuenta? No vamos a caer en esa trampa y vamos a optimizar los subsidios, pero de forma inteligente y responsable, compañeros. Partiendo del hecho de que un subsidio per se no es malo, pero si hay problemas.